Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Aquí estamos en una sesión más de la introducción al Agni Yoga, el estudio del libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada. Un libro que se compone de 33 capítulos y está escrito bajo el signo de Géminis, Barcelona, 1981. Hoy vamos a hacer la sesión número 32. Porque hace la semana pasada no tuvimos sesión y la última, si no recuerdo mal, la semana pasada ¿qué día era? Era el día y dijimos que no se hacía clase, entonces hay que contar el día 24, ¿no? Más o menos, hace 15 días que tuvimos clase y tendremos pues clases, la semana que viene tendremos clase, en principio. Y me parece que no tenemos clase en el mes de diciembre, la semana del 6 y el 8 decidimos anularlo todo porque los puentes, etcétera, etcétera. Bien, seguimos en el capítulo 13 del libro Introducción al Agni Yoga. Y en la sesión anterior, la número 31, nos quedamos concretamente en esta diapositiva. Decía, en realidad, y tal como hemos señalado anteriormente, un solo tipo de fuego opera en el plano mental, aunque aparentemente se muestre diferenciado en dos aspectos: el del quinto principio cósmico que trajeron a la Tierra los ángeles solares, los verdaderos prometeos del cosmos. La explicación de esta división aparente la tenemos en el hecho de que los tres subplanos superiores del plano mental, en donde actúa Agni Yoga y desde donde el discípulo se introduce en el silencio, están enlazados con el plano búdico, donde se manifiesta el dios del aire, el gran arcángel Indra, una expresión divinizada del plano etérico cósmico, quien, simbólicamente hablando, insufla su aliento sobre el fuego de los tres primeros subplanos del plano mental, haciéndole todavía más sutil y ardiente, en tanto que el fuego de los subplanos inferiores del plano mental se hallan enlazados con los primeros subplanos del plano astral, cuyo elemento constitutivo, el agua, aún en su exquisita e indescriptible sutilidad o evaporación, le resta poder al fuego de la mente en estos tres niveles, en donde se realiza el ejercicio superior del Raja Yoga. ¿Os acordáis lo que hablábamos? Cómo el ángel solar, la pregunta que formuló la compañera, cómo el ángel solar, por un lado, atiende la petición de arriba y por otro lado atiende la petición de abajo. Por un lado proyecta la conciencia hacia lo que es la personalidad cósmica, la tríada espiritual, y por otro lado hacia la mente abstracta, para empezar, el átomo manásico permanente, teniendo en cuenta que esa energía es dual. Como es dual, a nosotros nos interesa trabajarla porque estamos en un planeta donde la dualidad impera, y gracias a la dualidad podemos, si la vivimos equilibradamente, armónicamente, podremos evolucionar de forma correcta. Y esa misma energía, ese mismo fuego, es el que acaba calentando la parte de abajo, la parte emocional, y nos acaba impulsando al calentar, como es el plano del agua, el agua que empieza, se convierte en vapor, ¿verdad? Y precisamente cuando va ascendiendo a una capa más elevada, donde impera un aire caliente, ahí lo que sucede es que las partículas de humedad desaparecen, es decir, el mundo emocional desaparece y comenzamos poco a poco a ser mentales. Por lo tanto, el ángel solar nos ha convertido primeramente en emocionales y después nos ha convertido en mentales, pero primeramente el primer trabajo que hizo es aprender, nos enseñó a vivir dentro como conciencias de un cuerpo petrificado, un cuerpo físico. Eso no lo dice, pero hay que entenderlo. Lo que pasa es que la conciencia afecta más a este nivel emocional y mental. ¿Seguimos? Dice, en el cuarto subplano del plano mental, ciertos devas muy especializados fusionan, mezclan y coordinan los dos aspectos del mismo fuego y lo ponen a disposición del ángel solar, el cual, en determinado estadio evolutivo, los aloja plenamente armonizados en el corazón del ser humano y desde allí, desde el Santa Santorum, desde la cámara más secreta, prepara las condiciones precisas y kármicas que han de convertir las virtudes humanas en cualidades divinas. Santa Santorum, ángel solar, ¿nos recuerda un poco al tema de la... Se ve menos, ¿verdad? Sí, se ve mejor el contraste.
¿Nos parece un poco lo de la cuarta iniciación, aquella historia que, como hemos contado muchas veces aquí, de que en ese momento, cuando se abren las hileras de los pétalos, la cuarta hilera, la que guarda la joya en el loto, que es precisamente el Sancta Sanctorum, desde la cámara más secreta prepara las condiciones precisas y kármicas que han de convertir las virtudes humanas en cualidades divinas? Bueno, aquí nos dice una cosa muy importante, las condiciones kármicas. ¿Cómo es posible que el ángel solar prepare las condiciones kármicas? ¿No será que la luz, que el amor y el poder que expresan arquetípicamente el ángel solar, cuando nosotros somos capaces de imitarlas en una proporción mínima, suficiente para activar la reacción con los éteres circundantes, con la línea de rayo energética que hay a nuestro alrededor? Si partimos de la base de que el ángel solar responde al patrón del segundo rayo, porque brotó del corazón del sol, el segundo rayo es el rayo arquetípico que está trabajando el logos planetario en esta su segunda encarnación o su segundo sistema solar. Vamos a hablar así más técnicamente. Entonces ese rayo no le podemos llamar segundo rayo, es un rayo aglutinador de las 7 corrientes de energía. Cuando se alcanzan determinados niveles evolutivos, se responde básicamente al primero. Por lo tanto, aquí el segundo el ángel solar, podemos decir abiertamente que manifiesta la cualidad del segundo rayo, pero en realidad está obedeciendo el patrón del primero, porque todo parte del primero, todo absolutamente parte del primer rayo. Y el segundo es la consecuencia de la interacción correcta con la energía manástica, con la energía condensada o tercer rayo. Y es muy interesante esta analogía. Desde lo más profundo, desde la cámara más secreta, prepara las condiciones necesarias, precisas, kármicas, que han de convertir una virtud humana en una cualidad divina. ¿Nosotros tenemos cualidades divinas? A tenor de lo que dice Vicente aquí en los primeros capítulos, el 13 concretamente creo que es, o el 14, de Introducción al Agni Yoga, hay que decir que todavía nosotros, en potencia, tenemos cualidades. Tenemos ciertas virtudes. Y le llamamos virtudes porque la virtud y el defecto son las dos caras de la misma expresión del alma. Esto es como la alegría, el dolor, la risa y el llanto, la noche y el día. Si acentuamos la virtud, hemos de reconocer que la palabra virtud tiene una contraparte en estado de conciencia que se denomina defecto, impedimento, vicio, bueno, como se le quiera catalogar, ¿no? Entonces, como ya tenemos cierto nivel y llevamos cierta experiencia en el campo del estudio esotérico, hemos de prescindir de esa dualidad. Hay un libro muy bueno de la primera época de la Sociedad Teosófica, La ciencia de las emociones, que hemos estudiado en grupo alguna vez, y en el cual hay unas listas enormes de las virtudes, de los defectos, y cuando uno se las mira, hay que tener, por ejemplo, un gran bagaje cultural, una gran capacidad discriminativa, para ir pergeñando de forma correcta, científica, el significado de cada una de ellas, o si no, un simple diccionario. Tanto es así que es un lenguaje que no se utiliza habitualmente porque la cultura, sabéis que en algunos aspectos ha caído en picado, porque estamos tendiendo a la uniformidad en todo el mundo occidental, y porque la gente que se acerca últimamente al camino, pues no tiene la preparación cultural que teníamos antes. Esto es una cosa constatable aquí, en Argentina, y en todos los encuentros te hablas con todo el mundo. Los 2 encuentros últimos que hemos tenido, los de la Sociedad Teosófica, antes la gente pues tenía. La gente joven va de otra manera, se espera en el futuro, debido a las crisis existenciales de cada uno y a la influencia del séptimo rayo, que saquen una nota vibratoria, puede que muy superior a la de los anteriores. Lo que pasa es que los anteriores discípulos o caminantes prepararon el camino y los que transitan ahora por él ni lo reconocen ni le ven la utilidad. Pero bueno, lo importante es que el que lo ve siga activo y los demás ya recogerán el testigo si les toca, o el karma se encargará de todos, los de unos y de otros también. Continúo. A este respecto, y para una mayor aclaración de acuerdo con las leyes de la analogía,
hay que tener en cuenta que el corazón, como centro de poder y de energía unificante, está situado también entre los centros o chakras superiores de la garganta, del entrecejo y de la parte superior de la cabeza. Este es el famoso trabajo de la regla Kin 5 de magia blanca del maestro tibetano, de Hwal Hul, que escribió a la señora Bailey, en el que el tibetano hace un énfasis específico entre el corazón, la garganta y el ojo. Y de hecho, como iniciados algún día, deberemos vivir ahí, porque ese es el triángulo de energías que necesitamos. La intuición que da el chakra cardíaco, la afirmación que nos da el chakra coronario, la glándula pineal, el asiento del alma y sobre todo el campo de visión de la propia alma, el entrecejo. Vemos que eso está en la parte de atrás del centro ajna, ahí tenemos lo que se llama el tercer ojo. No es exactamente una cosa igual que la otra, pero para los efectos nuestros de aprendizaje ya iremos con el tiempo utilizando la información y adivinando correctamente qué es una cosa y qué es otra. Sí que sabemos que a la distancia entre la glándula pineal y la pituitaria le llamamos puente arcoíris o antakarana. Sí, el ejercicio que se recomienda en Raja Yoga, que yo aprendí hace muchos años, de vernos cada día durante, segundos o un minuto, centralizarnos aquí en el entrecejo, vernos sentados en un gran sillón, yo, el Señor, el Rey de esta personalidad, estoy viendo la vida desde este punto y este que está debajo mío me está obedeciendo. Si focalizamos la energía en ese punto y lo podemos mantener en el día a día, la integración de la personalidad es una realidad de conciencia. Por eso en los aforismos de Patanjali, las enseñanzas de Raja Yoga, hablaban de la única forma de tranquilizar el plexo solar que controla la personalidad inferior, esa personalidad tipo taurina, pero quiere decir que por tener el signo de Tauro no, sino que responde al patrón del arquetipo del deseo, que luego en el signo de Escorpio pues está la gran batalla contra las sombras, contra el deseo. Si somos capaces de mantener la conciencia aquí arriba, automáticamente el alma se podrá manifestar. ¿Por qué? Porque el alma no se puede manifestar de la forma que nos interesa a nosotros, neutra, aséptica y efectiva, mientras estemos en un mar de emociones y en un continuo desenfreno de estados de conciencia. Lo grave no es tener una adicción, que si el alcohol, que si las drogas, que si el sexo, que si la ludopatía. Eso no es lo grave. Lo grave es no tener un estado de conciencia mínimamente afinado, mínimamente centralizado. Uno puede tener un estado de conciencia elevado en el sentido de que la personalidad está más o menos integrada y tener una adicción, pero esa adicción no le va a hacer perder mucho tiempo. Está ahí, de vez en cuando tendrá un pequeño bajón y automáticamente volverá a aumentar el tono y alcanzar la vibración anterior. Pero si ese estado no existe, cualquiera de estas supuestas virtudes, digo supuestas porque están sometidas a la dualidad, cualquiera de estas posibles virtudes en el fondo son ni más ni menos que defectos camuflados. ¿Cuántas veces nos hemos mostrado simpáticos, con un grado de empatía increíble, delante de alguien que nos interesa atraernos por alguna cuestión? Eso no es real, es puro teatro. Y si es puro teatro, en el fondo es un defecto. No me refiero a la gente que hace el teatro, que lo hacen para que evolucione el espectador. Tengamos en cuenta que nos estamos jugando precisamente el despertar del chakra corazón, no porque nos concentremos en la glándula timo y nos demos golpecitos en el esternón, vamos a conseguir que el centro cardíaco despierte. Es contacto con el plano búdico. Por lo tanto, hemos de tener muy claro el triángulo con el centro coronario para que la mente realmente de ese triángulo de energías, que además, si os fijáis bien, es un triángulo que está así escrito. Es curioso que ese triángulo nos acabe dominando. Luego ya habrá otro que trabajaremos, el laringio, el alta mayor. Bueno, eso es igual. El alta mayor solamente funciona cuando se ha tenido la tercera iniciación, por lo tanto nos olvidamos de él. Pero sí que tenemos el corazón, la garganta y el ojo. Por lo tanto, el laringio es el átomo manásico permanente, y que menos que tener precisamente a la propia mónada incluida ahí.
Por lo tanto, cuando se activa ese triángulo, quiere decir que el chakra cardíaco, el corazón, está suficientemente preparado para recibir las impresiones búdicas. Eso indica ni más ni menos que el trabajo que habíamos hecho de construcción del antakarana ya es eficaz y el antakarana poco a poco se va a destruir. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que recibe que acabará difuminándose, y lo hará en el momento que el corazón realmente despierte y se enseñoree de ese aspecto que llamamos mente, etcétera, etcétera. Cuando se produce la coloración búdica del aspecto manásico superior, automáticamente la antakarana se desintegra. Pero bueno, esto es como todo. Imaginaos por un momento por qué se habla tanto del teletransporte últimamente. Porque esotéricamente la clave está aquí. Uno necesita un puente. ¿Por qué? Porque tiene que ir caminando y debajo hay un río. Pero imaginaos que tuviéramos la facultad, vamos por el campo, vemos el río, mira, pum, nos deslizamos flotando por encima. ¿Dónde está el puente? El puente soy yo. ¿Lo veis? La diferencia. Ojalá, de ahí que Vicente dijera también, y muchos también lo han avanzado, que con la entrada del séptimo rayo podremos levitar y nos podemos alimentar del prana solar. Pero es debido a que ese cambio interno, ese camino que habíamos construido de materia mental concreta, con un poquito de conciencia superior, va a ser difuminado completamente cuando llegue la energía búdica. La energía búdica, de momento, es la gran desconocida, pero tenemos una esperanza muy grande en ella, básicamente porque nos va a aportar una sociedad completamente nueva. Tan nueva que no sabemos ni lo que vamos a hacer ni cómo nos vamos a organizar, pero si somos un poco inteligentes, que creo que sí, que lo seremos, no nos tenemos que organizar, sino que sin planteárnoslo iremos todos a una. Y es como funcionan las logias internas, las ramas de la jerarquía, cómo funciona el nuevo grupo de servidores del mundo y cómo deberían de funcionar los grupos en el plano físico. En lugar de discutir tanto si estudio esto, si tú vienes, si tú no vienes, si yo vengo, si tú haces, si tú dices, no, ante todo el grupo. Ojalá ese espíritu existiera en un país, en un continente y en todo el mundo. Pero bueno, todo al tiempo al tiempo. Además, esa energía es unidad. ¿Sí? Esa energía es unidad. Claro, te engancha. La libertad tiene algo. A todo el mundo que la ha probado repite. Eso es verdad. No hay nada como la libertad. Una vez ha tenido libertad, no venga nadie con la rebaja de que en aras del orden y no sé qué y la eficacia y no sé cuánto, voy a quitar la libertad de prensa, no podrás ir al baile, no puedes hacer esto. No funciona. Además que se han dado cuenta y ahora te manipulan de otra forma. Ahora te dicen que eres libre, pero te quitan el alma por el camino porque estás toda la vida pagando. Vamos. ¿Continúo? Dice, como centro de poder, el chakra cardíaco y de energía unificante está situado también entre los centros o chakras superiores de la garganta, del entrecejo y de la parte superior de la cabeza y los inferiores del plexo solar, del sacro y de la base de la columna vertebral. Son dos triángulos de energía entrelazados. Eso se conoce como símbolo tantra o estrella de David o sello de Salomón. Estrella de 6 puntas. Y curiosamente, si entendiéramos lo que significan esos dos triángulos entrelazados, en esta vida no tendríamos ningún problema. Esto es como lo que siempre refiero del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. O si entendiéramos la afirmación Dios es luz o Dios es amor, ya han habido avatares que nos lo han dicho. Sucede que no lo hemos puesto en práctica y no lo hemos experimentado. ¿Continúo? Agni Yoga, el yoga de síntesis, opera preferentemente desde el centro del corazón y labora en los planos intuitivos, una palabra muy hermosa porque esta labora se utiliza mucho en Argentina, En lugar de decir trabaja, laboro. Sí, elaborar, bueno, se puede decir elaborar, labora, pero sí, en los planos intuitivos de la mente, realizando el requerido equilibrio de la razón y de la voluntad con el sentimiento y la intuición. El sentimiento, plexo, la intuición, el chakra cardíaco. La razón, la mente, ¿no? La voluntad. ¿Veis lo bonito que es, lo que quiere decir? ¿Sí? Este equilibrio traerá paulatinamente a la existencia el hombre nuevo. El hombre de la nueva era, séptima subraza de la quinta raza o raza aria. Bueno, estamos en la quinta de la quinta, ¿no? La quinta de la quinta, que es la celta, ¿no?
Y cada raza, tiene 7 subrazas. Nos quedaría, eso dentro de una ronda, nos quedaría después completar completamente la 6ª raza, que esta raza está previsto que dure, me parece que son 7 millones de años. Si no sí, creo que sí. La raza aria, 7 millones de años. Eso no quiere decir que aparezcan de vez en cuando conciencias que representen a la 6ª raza e incluso algunas a la 7ª. De hecho, me parece que el ideal arquetípico que hablaba Platón de la sociedad comunista, aquello de que era 1 millón de almas, eso será en la 7ª subraza de la 7ª raza raíz. Es decir, cuando estemos en los prolegómenos de la finalización de la 4ª ronda, que el logos se prepare para hacer un gran silencio y la serpiente, como se dice esotéricamente, cambie su piel. Es decir, unos cataclismos como pasaron hace unos 300 millones de años, que cambió la faz de la Tierra porque él cambió, se sacudió la 3ª ronda y empezó a tirar para adelante. Y en la 4ª es donde vinimos nosotros, precisamente. Y ahora estamos en la 5ª, ¿no? Estamos en la 5ª raza. 5ª raza, 5ª subraza. Mira, una cadena se compone ¿de qué? De 7 subrazas, ¿no? No, una cadena. Vamos a ver. Nosotros estamos en la 4ª cadena del logos planetario. La 3ª fue la cadena lunar, ¿no? Allí hubieron 7 rondas. Cada una de las rondas tuvo sus 7 razas raíces y a su vez cada raza raíz sus 7 subrazas. Como fue la cadena lunar, ahí se quedó la cosa. Hay una diapositiva, pero viene más adelante, no sé si aquí o aquí en esto, que te habla de los estados de conciencia del libro, muy bonito. Entonces, nosotros estamos actualmente pasó la era Lemur, la raza Lemur, 12 millones de años, llegó la raza Atlante, 5 millones de años, y como arios llevamos unos 50.000 años. 50.000 años, no millones de años. Por lo tanto, nos toca convivir ¿con qué? Con las razas anteriores, con los niveles de conciencia anteriores. Cuando el logos haya acabado este estado de las 7 subrazas de cada raza raíz, habrá completado una ronda. Cuando lo haya hecho 7 veces, ¿qué habrá completado? Una cadena, teniendo en cuenta que cada raza de raíz, una cadena. Ahora estamos en la 4ª ronda. Tiene que cambiar la serpiente, la 5ª, la 6ª y la 7ª. Cuando llegue a ese estado, ¿qué va a hacer? Pues esto se acabará y empezará otro Manvantara, ¿no? Cuando haya acabado 7 veces este proyecto, habrá completado precisamente su Manvantara, su etapa de evolución. Y a esa etapa de evolución le corresponde una etapa de silencio, de pralaya, de recapitulación y vuelta a empezar, teniendo en cuenta que nosotros nos vemos en el plano físico, pero esto continúa en los globos internos de la cadena. Y una cosa, si anteriormente fue, digamos, la inteligencia, ahora es el amor. En el primer sistema, eso es diferente. El sistema solar estamos hablando del logos planetario, pero el logos solar en su anterior sistema es diferente, ¿no? Estamos hablando del logos planetario. Son términos de 7. 7 razas forman una ronda. 7 rondas forman una cadena. 7 cadenas forman un día de Brahma, ¿no? ¿Se dice? Pues él funciona así, pero para él, como ya hemos aprendido tantas veces, no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana, solamente hoy. Como él tiene esa conciencia, no le puedes decir que él ha evolucionado en tanto y en cuanto todavía no ha acabado su proyecto. A ver, es que esos términos de evolución, no evolución, son nuestros, no de él. Él está por encima de todo eso. Tanto es así que los grandes chohanes, los grandes maestros, intentan adivinar su pensamiento. Que no lo conocen. Eso que se dice que el plan de Dios, del plan de Dios no se sabe lo que es, no está escrito, ¿eh? No está escrito. Él puede aceptar algo,
Pero él representa el aspecto conciencia. Sanat Kumara está haciendo lo mismo que se pasó en Getsemaní. El Sanat Kumara lanzó un hilo gracias a este gran maestro de sexta iniciación que no sabemos quién fue, tampoco conocíamos a Buda, quién fue, se presentan a la prueba, este alcanza la prueba y el otro alcanza su prueba. Y gracias a esa prueba se establece ese vínculo. Ese vínculo es el que el Logos, él está tratando de establecer en la Tierra procedente del Logos planetario. Es Sanat Kumara. No es que Sanat Kumara tenga un contacto con el Logos planetario, no. Tú imagínate, es el mismo psicodrama que Jesús y el maestro, el mismo, el discípulo Jesús. Para nosotros, Sanat Kumara es lo máximo, una novena iniciación. El Logos tiene una décima, pero la distancia es abismal. El Logos solar tiene 12 iniciaciones. Yo no sé quién tendrá 11 iniciaciones, no lo sé. ¿Qué observador será por ahí? No tengo ni idea. Pero lo que está haciendo el Logos planetario, el Sanat Kumara, es lo mismo que nosotros respecto al alma. A ver si capto lo que el alma dice. ¿Sí o no? Y por extensión la mónada, claro que sí. Él está haciendo, además se explica muy bien cómo su tríada espiritual son los budas internos y su personalidad los budas externos, exotéricos, ¿no? Y él está intentando, como él está en profunda meditación, intenta captar, según las circunstancias de las constelaciones, la influencia que recibe la Tierra, la suficiente energía del logos de Venus, del logos de Sirio, del logos solar y del propio logos planetario. ¿Para qué? Para tirar adelante el proyecto. Según parece ser, somos la niña de sus ojos, del logos solar. Claro, somos no diré el hijo descarriado, pero casi. El divino, no sé qué. Tiene un nombre, sí, es muy bonito. El rebelde divino, bueno, que vamos, que no ha podido, pero no ha podido porque nosotros no hemos hecho el trabajo, no porque él no pueda. Él, si actúa, retrasa el karma de la humanidad eones, pero a él no le podemos pedir que actúe porque entonces nosotros no hacemos el trabajo. Si él hace una evolución rápida, nosotros no. Si él interviene, él ha intervenido en el planeta Tierra una vez que se sepa. En la Luna se ve que pasó algo también. Bueno, en Lemuria tuvimos un problema bastante grande. Pero cuando intervino en la época de la Atlántida, se consultó con todo y desde arriba, desde muy arriba de Sirio o demás, se acuerda, o desde el logos cósmico, se acuerda una proyección, la invoca ciertos mantras que hay, se invocan a los grandes Mahadevas, a los grandes arcángeles, y en una noche se hundió un continente, y fuera. Eso es una fórmula, es un mantra. Invocan el mantra y a las pocas horas tienes nada menos que un ciclón devastador. ¿Por qué lo hacen esto? Lo hacen para limpiar los éteres, para generar condiciones a los que vienen después. Lo que pasa que nosotros, desde la perspectiva del aquí y ahora, que a veces es ficticia si no se está viviendo en el mundo arquetípico, nos parece que es un castigo. No hay tal castigo, hay otra oportunidad. Imaginaos lo que fue un hundimiento de todo un continente, precisamente en el lecho marino, ahí se quedó la historia. Que nosotros como estamos pegados a lo físico. Aquí está. Pero quién sabe si no tendremos la oportunidad en este siglo XXI de ser testigos de algo grande en este sentido. Y eso será un incentivo para todos aquellos que todavía no lo tienen claro dentro de la filosofía esotérica que esto pueda suceder. Le podremos achacar la circunstancia a lo que sea, pero hemos de tener en cuenta que para ellos, esas grandes entidades, no hay ningún problema con hacer estas soluciones. Lo que pasa es que esas soluciones tienen un karma muy grande. Cuando vino la Guerra Mundial, se le pedía, se ve que la jerarquía se organizó para pedirle nada más y nada menos que interviniera al observador silencioso, como se le llama también. ¿Y el karma que es del sistema o es nuestro? Cuando estudiábamos el tema de los misterios de Shambhala, el karma es karma de los planetas, ese karma que está por ahí de los restos de los planetas, constelaciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si nosotros estamos aquí, hemos de apechugar con el karma de la familia, ¿no? Y la familia es toda la humanidad, por lo tanto es también el logos. Si el logos tiene ciertas cosas que pulir, nosotros también. Y aquellos que tienen más conciencia, son más abocados a la luz, esos van a recibir más palos. Esta idea de que el que tiene más iluminación recibe menos es falsa. Eso lo piensa alguien que no tiene mucha evolución.
que es profundamente egoísta en la petición y que nunca, nunca, nunca podrá evocar nada porque no comparte nada. ¿Continúo? El trabajo sobre Agni Yoga es mucho más importante, por tanto, de lo que pueda parecer a simple vista, no sólo porque prepara el camino del hombre nuevo, sino también y muy preferentemente porque es en Agni Yoga en donde el sentimiento de unión que ha de acercar el hombre a la divinidad empieza a actuar sobre su conciencia y le revela el carácter de síntesis, cuya comprensión tiene efectos iniciáticos. La iniciación es una eclosión natural de la vida de la naturaleza y su línea creativa de acontecimientos trascendentes se inicia en el corazón a través del Agni Yoga y se explaya luego en las inmensidades del plano búdico, expresando en cada uno de sus subplanos algunos de los hechos iniciáticos, así como las razones que indican la calidad de los mismos. Sin embargo, por su carácter especial, no pueden ser totalmente registrados tales hechos en el cerebro del iniciado. La razón es obvia. Espera que esto, aquí pasa algo. Sí, un momentito que lo vamos a ver. No, bueno, vamos a ver. La solución no va a ser subir, la solución va a ser reducir. La razón es obvia. Agni Yoga actúa más allá de la mente y no deja detrás de sí secuela alguna de recuerdos. Es el presente, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Agni Yoga no deja secuela en la vida. No deja secuela en la vida. A ver. No deja secuela porque en el pasado, cuando estás en un momento, ya estás en el siguiente. Bueno, porque en realidad el problema que tiene, o la virtud que tiene Agni Yoga, es que el hecho de vivir en el presente te obliga automáticamente a reinventarte y a configurar tu mente. Aquí dice que tu cerebro no lo puede registrar, claro que no. Imaginaos que tenemos un ordenador, ¿verdad? Y hay una analogía muy grande. Ahora cada vez más tenemos cuentas en Internet, que son discos duros en cualquier parte del mundo, en un búnker en Australia, en Nueva Zelanda, en Tasmania, donde toque, donde sea. Entonces nosotros tenemos en el ordenador los programas. Y cuando hemos hecho un trabajo, para asegurarnos mejor poderlo tener disponible en cualquier elemento distribuidor, una tablet, ordenadores, teléfonos móviles, ¿qué hacemos? Lo subimos ahí, está en la red. Le decimos, está en la red. ¿Por qué está en la red? Porque yo me puedo conectar y otro, si yo quiero, en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, mi ordenador memoria no tiene de lo que ha hecho. Porque yo el residuo que quede se lo puedo quitar. ¿Por qué se lo quito? Porque como tengo que hacer más cosas, me está ocupando un espacio. A mí solamente me interesa la máquina que me hace el trabajo, me edita un vídeo y yo una vez el vídeo está hecho, lo subo arriba, lo pongo en circulación y el remanente que me queda de seguridad dentro del ordenador lo borro. Porque de esa manera, borrándolo, puedo continuar trabajando con el ordenador y aprovechando mejor sus recursos. Pues lo mismo hace el Agni Yoga respecto al cerebro. Cuando uno vive internamente, ¿qué recuerdo vas a trasladar? La conciencia está toda en la nube, no está aposentada en una parte física. No existe eso. Y además, la mente no es que se pierda la memoria, no señor, no se pierde la memoria. Lo que sucede es que la memoria, lo que es lo de antes, aparece en función del servicio. Esto es como, por ejemplo, construir una base de datos. ¿Por qué hay tanto interés en que aprendamos a construir bases de datos? Y una vez está la base de datos hecha, tú metes infinidad de documentos dentro de un ordenador. Y a cada uno le pones o una fecha, un año, para que la máquina entienda, y un nombre clave. Tú tecleas y automáticamente ¿qué hace la máquina? Lo busca, ¿verdad que sí? Nosotros somos un número dentro de la base de datos de la Seguridad Social o de Hacienda o del Registro Civil.
Pues ese número nuestro es la clave que necesitamos para conseguir esa información. ¿Qué hace la persona que tiene el Agni Yoga como bandera? Estar en silencio prácticamente, y cuando necesita algo, automáticamente aparece el PDF que él mismo colgó, porque es asunto suyo, y automáticamente lo lee. ¿Qué hago yo últimamente o qué hacemos últimamente? Enviamos un enlace nada más a un PDF que está en una cuenta de Drive. Y ese PDF cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede descargar. Y ahí está contenida una información que nos puede ser útil. Pero uno se olvida de dónde lo tiene, porque claro, tener los PDFs en el móvil, pues eso pesa, ¿no? Si tengo un enlace pesa menos. Son nada, no pesa prácticamente nada. Y eso puedes tener miles y miles y miles y puedes tener acceso a lo que quieras en cualquier parte del mundo. Mira, que no me acuerdo de esto, clic. Solamente falta la conexión. Y la conexión, que llamamos aquí inalámbrica, es esa conexión interna con el chakra cardíaco, del chakra cardíaco al plano búdico. Vemos cómo hay esta relación tan directa con la telefonía móvil, la informática, la nube, etcétera, etcétera. Y de hecho hemos avanzado una barbaridad, porque os imagináis tener aquellos códices, aquellos libracos tan gordos, que luego no había manera de moverlos, que era tan difícil precisamente de navegar por ellos. La ventaja de la informática es que con los motores de búsqueda dentro de un documento puedes saber todo. Ahora bien, hay que aprender a hacer eso, no es tan fácil. Y hoy por hoy, a ver, la máquina cada vez es más inteligente, entre comillas, pero todavía a mi modo de ver le falta un poco, ¿eh? Pero claro, en comparación con hace 15 o 20 o 30 años, esto es el paraíso. Y ya veremos lo que nos vendrá. Si por este lado no hay problema, porque estamos consiguiendo una tecnología que ojalá fuera a la par del desarrollo interno. Ojalá. ¿Continúo? Pero de todas formas lo que conseguimos será porque nos entendemos, ¿no? Hombre, claro, porque hay una interacción correcta con el medio, si no, no tendríamos nada. Y más ahora que estamos completamente interconectados a nivel de tecnología, nos hace más afirmar más la conciencia y al mismo tiempo nos hace más volubles. Somos ahora más desvalidos que hace 20 años, 15 años. ¿Por qué? Porque todo está ahí. A ver, ya no llevamos agendas de papel. Yo creo que seremos los últimos que lo veamos. Y hay niños en algunos países que les están enseñando, en lugar de hacer la escritura entrelazada, se está haciendo letra de molde. Han empezado en Finlandia y la idea no es negativa, la idea es positiva de modo de ver, porque nos vamos a fijar en el teclado. Nosotros trabajamos con la unión, el entrelazado de las letras. Así hemos aprendido a escribir. Pero esto está cambiando. Claro, si tú trabajas así, empezarás a tener interconexiones neuronales, sinapsis diferentes. Y si seguimos avanzando por ese camino, a través de un carácter, de un simple carácter, un punto, una estrellita, un asterisco, una coma, como conciencia, iremos directamente a un punto. Se trata de que nuestra conciencia personal, de que nuestro cerebro funcione igual que lo hace un ordenador. Porque ya que lo creó un ser humano, y parece ser que de una manera bastante básica, porque se ve que el funcionamiento es básico. Lo que diferencia el ordenador de la forma clásica de trabajar es que es súper rápido. Pero en el fondo no diré que es el cuento de la vieja, pero es más o menos parecido, ¿eh? Lo que pasa que la máquina es rapidísima. Pero en el fondo es de lo más, que es como contar con los dedos. Pero claro, a una velocidad increíble, la velocidad de la luz. Y cada vez serán más, y cuando vengan esos cuánticos que se hablan, ya veremos a ver qué sucede. También es verdad que la conciencia humana estará mucho mayor, más elevada. Mientras no exista un suficiente grado de empatía, es decir, de manifestación, empatía superior, manifestar lo que es el corazón, lo que es la verdadera ética, amor hacia la humanidad, cualquier sistema informático, por blindado que esté, estará sometido ¿a qué? Pues al robo y a la inseguridad. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos duales. Claro, esos futuros ordenadores deben estar construidos por personas que tienen un nivel de conciencia muy elevado, porque si no lo que van a ser instrumentos de control.
qué es lo que quieren tener. Y yo creo que esas máquinas existen ya, porque bueno, hay demasiadas casualidades, demasiadas cosas en el mundo que no se acaban de entender, y sí que creo que existe esa tecnología, pero bastante clara. Continuamos. Dice, yo diría, dice Vicente, sin embargo, que es el corazón quien los registra en forma de paz, armonía y plenitud. Una pregunta: ¿las sensaciones o la captación de la paz, la armonía y la plenitud, que serían las cualidades del cuarto rayo más o menos a nivel de conciencia, aunque la paz es una tranquilidad del plexo solar, la plenitud sería ya una conciencia más desarrollada y la armonía sería una forma pragmática de vivenciar la vida? Pueden ser apuntes, no tienen por qué ser sentencias firmes. ¿Cómo estamos de paz, armonía y plenitud? ¿Existen en nosotros o todavía es algo que la armonía, la paz y la plenitud? Bueno, la plenitud le podemos cambiar el nombre por esa sensación de tranquilidad, de no temor, es decir, de no angustia, es decir, ver pasar el tiempo de una manera clara, pero sin trabajar a nivel de cuaternario inferior. No sé. ¿Lo vemos así? Como una integración. Una integración, claro. Estamos dentro de la vida, formamos parte de los acontecimientos de la vida, pero por el trabajo y la experiencia lo estamos viendo de una manera completamente distinta. A ver, la diferencia que hay entre una persona que es feliz y otra que no lo es, ¿cuál es? ¿El karma? Es el nivel de conciencia. Si uno acepta los problemas y a partir de los problemas busca las soluciones, no genera más problemas, valga la redundancia, uno está en condiciones de manifestar paz, armonía y plenitud. Las lágrimas y los llantos no nos los dio el señor Saturno, ni el señor Urano, ni los otros dos señores del karma. Los hemos puesto nosotros. ¿Por qué? Como no conocemos lo que sucede y por qué sucede, vivimos en la dualidad. La alegría, esta desbordante, jaja, poco menos que histérica, es tan nociva como las lágrimas y la pesadumbre. Si hubiéramos un estado más o menos de cierta paz, armonía y plenitud, estaríamos tranquilos, el rostro sereno, no nos preocuparían las cosas que nos habían preocupado hasta ese momento y por lo tanto no generaríamos nuevas condiciones adversas para nosotros y para el grupo, porque hemos de entender que si estamos muy alegres, muy contentos y tenemos estos estados así poco menos neurasténicos, tirar para arriba y luego caemos como el que se hunde en un pozo, ese estado de conciencia es muy peligroso para la gente que nos rodea, porque imaginaos tener un jefe de esta manera: hoy todos son bromas porque ha ganado el Barça, por ejemplo, el equipo de fútbol favorito, o porque tu político favorito ha ganado las elecciones, pero cuando las pierde te hace la vida imposible. Pues con este tipo de vaivenes emocionales y mentales, pues no tenemos nada que hacer. Sin embargo, encontrar una conciencia que se expresa con paz, armonía y plenitud, estamos hablando con alguien que igual mentalmente no nos entendemos, pero no estamos friccionando. Reconocemos que somos dos almas que estamos evolucionando. Por tanto, los otros, cuidado con eso. Es mejor un estado de equilibrio y de paz que se mantenga en el tiempo que no esa sonrisa de oreja a oreja que se aprende en las escuelas de negocios, en los cursos de psicología, etcétera, etcétera, pero que en el día a día y para los que estamos en el camino no sirve absolutamente para nada, porque todo es una máscara con una intención muy clara: o venderte un producto o manipularte. ¿Sí o no? Esa sonrisa de oreja a oreja cuando te paran por la calle y te quieren vender algo. Hombre, por favor, si eso es todo teatro, es falso. ¿Continúo? Hay así muchos iniciados que no saben todavía que lo son, por las razones expuestas. O sea, fijaos lo que nos está diciendo: paz, armonía y plenitud en un grado aceptable, y el propio interesado, como su memoria no está ocupada con los asuntos del día a día, sino que está en una eterna plenitud, es decir, en un estado atemporal de conciencia, pues no se ha dado cuenta que es un iniciado, que está manifestando el arquetipo que la jerarquía quiere ver en sus discípulos, porque si en ese arquetipo que se ve brillar en la cabeza, pues como que no nos van a dejar entrar en la casa, así de claro. Por lo tanto, no nos toca más remedio que hacer un curso acelerado, transmutar totalmente la conciencia de arriba abajo y conseguir que esas cualidades broten de manera espontánea, porque el Agni Yoga no es un curso en el sentido tradicional del término,
Es decir, yo no voy a meditar para tener plenitud, yo no voy a meditar para tener paz y yo no voy a meditar para tener armonía, sino que yo voy a meditar o medito o vivo en continua meditación porque estoy en contacto con el alma, con mi conciencia, y en la medida que interactúo se produce un fenómeno que igual habéis registrado en un momento puntual de vuestras vidas. Un segundo. Cuando estamos en ese estado de contacto interno en el día a día y estamos interactuando con los demás, se produce una unión de energías, vamos a hablar en estos términos, que parece que nos acabe elevando o catapultando a un estado de conciencia que luego, al cabo de unos minutos, decimos, caramba, aquí ha pasado algo. ¿Pero qué ha pasado? Sencillamente un contacto interno que ya es búdico, ya es monádico, ya no es la simple alma. No olvidemos que el Agni Yoga no trabaja con el alma, trabaja con el átomo búdico permanente. Es diferente. Con la meditación hemos aprendido a escalar la cima de lo que es el átomo mental permanente, átomo manásico. Hemos pasado de la etapa de la mente concreta a la mente abstracta. Y ahora, como podemos mantenernos erectos en la mente abstracta, nos catapultamos hacia el búdico, al átomo búdico. Y ahí las cosas han cambiado por completo. Como no hay referencia a la energía búdica, es una energía tan abstracta, es tan arquetípica, no tenemos palabras para explicarla. Sin embargo, registramos unos estados y decimos, caramba, ¿y cómo ha sido el estado? Pues mira, se ha producido cuando hemos hecho un silencio, nos hemos puesto a hablar de un tema que al grupo le concierne, porque va en ello su evolución, su desarrollo interno, y se ha producido un vacío y decimos, ¿y qué ha pasado? Ha pasado que durante una 1000.000.000ésima de segundo hemos contactado con el plano búdico. Cuantas más veces lo hagamos, más pronto la paz, la armonía y la plenitud estarán con nosotros. Pero no por acción personal, sino con el trabajo de grupo. Dime. Claro, me imagino que al principio este estado de paz, armonía y plenitud no tiene una continuidad. No, es pum pum. Sí, es temporario, emerge, es decir, esto es como las luces del portal del árbol de Navidad. Me apago y salgo, sí, no. Lo que sucede que al final, pero hay una cosa muy curiosa, porque sabéis que las televisiones se encienden y se apagan. Las de los rayos, las que eran de tubo catódico, los monitores aquellos antiguos, sabía perfectamente, ahora no se ve tanto, pero los LEDs se apagan y se encienden. Lo que sucede es que el cerebro no lo registra. Porque si no, ¿con qué nos pasaría? Lo que está sucediendo ahora es que le meten a la corriente, le meten una frecuencia muy elevada de hercios y entonces no producen fatiga a la vista. Cada vez menos fatiga. Los primeros sí que eran fatigosos. Va muy seguidito, porque no es lo mismo a 50 hercios, como va, por ejemplo, el corazón, 50-60 y la electricidad, como les meten de 200, 300 o 1000 hercios, quiere decir que la imagen queda como congelada, como una diapositiva. Entonces puedes estarte horas mirándolo y no te hace tanto daño. Antes sí que molestaba la televisión. De hecho, la televisión, ha habido gente que los que hemos trabajado con monitores aquellos TCR, la verdad es que la vista nos la hemos cargado bastante. Yo recuerdo los primeros monitores que vi, me puse las manos en la cabeza. No sé cómo la gente podía trabajar con eso, Color verde, color amarillento, de aquellos de fósforo que había. Luego ya la cosa cambió, y ahora con los plasmas es muy diferente todo, mucho. Y tanto que sí. ¿Continúo? En etapas muy avanzadas, cuando el iniciado ha recibido la tercera iniciación, la de la transfiguración, y ha enfrentado por primera vez en su vida la radiante presencia del Señor del mundo, que el recuerdo de las experiencias iniciáticas pueden llegar sin dificultad alguna a su cerebro, ya que se ha establecido un perfecto equilibrio entre las razones de la mente y los sentimientos del corazón, y como consecuencia de ello existen una paz y una plenitud perfectas en la vida del iniciado. Tal es la culminación del Agni Yoga y tal es, por analogía, la conquista por derecho del plano búdico. ¿Os acordáis de las palabras de Pablo de Tarso, el apóstol iniciado, el único apóstol que no conoció al maestro? Cuidado, el único que no lo conoció por razones kármicas suyas, evidentemente, pero que gracias a tener una actitud no de tibieza, sino de plena determinación de combatir a los cristianos, al final se dio cuenta
que la parte suya que combatía era el anhelo que tenía de seguir esa tendencia, esa ideología o esa filosofía. Se dice que al final la parte oscura te atrapa, y es cierto, la parte oscura es ni más ni menos que la parte contraria que tú quieres ser. Tú quieras manifestar esas cualidades de los cristianos, pero en ti hay una mente concreta muy poderosa. Él enseñó una vez en sus prédicas, en sus cartas, que había aprendido a estar contento en cualquier circunstancia de su vida. Eso es la tercera iniciación. Ahora bien, aquí te dice Vicente que una vez se tiene la tercera iniciación, pues que bueno, que evidentemente se tiene que recordar, más o menos. Bueno, y si hubiera sido la anterior encarnación, pues a lo mejor en esta vida, en un momento determinado aparece un recuerdo, creemos que ha sucedido en esta encarnación y quién sabe cuándo sucedió. Hay unas lunas en las cuales se dan iniciaciones. Los 3 festivales mayores, preferentemente Tauro, y una, lo que es el plenilunio de Capricornio. En Capricornio se dan iniciaciones. Iniciaciones en las cuales, pues el Mahachohan tiene un papel muy importante, porque Saturno es el tercer rayo y está ahí. Pero eso no quiere decir que cuando lleguemos, porque además sabéis que la iniciación uno de los signos es precisamente Capricornio, es el más poderoso porque es la tercera, la única que cuenta para la jerarquía, porque Escorpio, que representa otra iniciación, pero bueno, la jerarquía no la tiene en cuenta en tanto y en cuanto es la preparación para recibir la tercera, la transfiguración, y ver la radiante presencia del Señor del mundo. Bueno, quién sabe, igual algún día tenemos la oportunidad de podernos enfrentar o afrontar la prueba. Cada expansión de conciencia va precedida de una renuncia al mundo caduco de la forma. Por lo tanto, entendamos que si queremos vivenciar la experiencia de una expansión como la tercera, la transfiguración, tal vez la personalidad como la conocemos se ha diluido por completo, y la paz, la armonía y la plenitud son la divisa con la cual encaramos la vida diaria. Una de las características del iniciado es el silencio. No quiere decir que no hable, habla, y a lo mejor tiene que hablar mucho, pero a su alrededor se detecta silencio. Y si uno tiene un poco los sentidos desarrollados, se da cuenta que es una persona, un hombre o una mujer, no importa, que aunque lo tengas a 2 metros, notas, es caray, aquí sucede algo. Tengo un vacío mental y siento una vibración un poco extraña. Pues ahí tenemos a alguien que ha pasado por el cetro de la iniciación. Pero antes de pasar por el cetro de la iniciación ya tenía paz, armonía y plenitud. Lo único que ha hecho la iniciación es reconocerlo delante de toda la logia, aceptarlo como uno suyo porque se lo merece y porque lo ha pedido, y más que nada darle la suficiente energía para que siga manifestando paz, armonía y plenitud en cualquier faceta de su servicio. Porque lo que quiere la jerarquía es que un discípulo vaya abriendo camino, vaya eliminando los egregores, los va transmutando y va preparando el camino ¿para qué? Para otros que vienen detrás. Y la recompensa no existe, solamente es paz, armonía y plenitud, porque uno, sin darse cuenta, está viviendo en esa conciencia. ¿Veis qué sencillo es aparentemente? ¿Y por qué nos cuesta tanto renunciar a las cosas y a las personas? Ay, madre. El silencio de verdad, digamos, comienza a partir de una iniciación. Antes se tiene, El mito de Sagitario, el mato de Sagitario, se le llama el signo también del iniciado, el signo del silencio, como a Piscis se le llama de la obediencia. Pero se le llama el signo del iniciado porque en Escorpio se ha recibido una iniciación. Y cuando se recibe una iniciación es un fogonazo tan grande de tranquilidad que en la segunda, por ejemplo, el plexo ya como que no molesta. Así como cuando escuchamos algo raro, un impacto por el plexo, cuando se tiene la segunda eso ya no afecta. Pues imaginaos que pasa la tercera y ciertos pensamientos ya... Esto es como, por ejemplo, si no somos vegetarianos y nos hicimos vegetarianos hace unos años, a lo mejor hubo un tiempo que el hecho de cambiar de dieta, pasabas por una carnicería y veías carne o veías vísceras de animales grandes, decías, uff. Pues llega un momento
que ya te da igual. Te da igual ver una canal colgada, ver cómo la sacan de un camión en esa funda que lleva de red, se la cuelgan al hombro, los carniceros, la descargan, te da igual. Incluso puedes ver cómo le están despezando la pieza, incluso con el pescado, etcétera, igual. Y ya no te da tanta aversión que a lo mejor el compañero de mesa pues haya pedido un filete y el filete pues suelte sangre. Sabéis que a la gente le gusta los filetes así porque dice que la carne es más jugosa, ¿no? Vale, pues hasta que llegas a ese estado puedes pasar años siendo vegetariano, que cuando ves carne hay una defensa natural. Pues hasta que no perdamos esa aversión no nos podemos considerar que hemos superado la prueba. Por eso, ¿por qué manifestamos silencio? Porque lo que está alrededor solamente es un indicio de lo que está dentro. Pero yo he de trabajar de manera subjetiva. ¿Qué quiere decir? He de tener la conciencia adentro, bien adentro, y los pies fuera. ¿Qué quiere decir los pies fuera? Que no he de perder el hilo de comunicación con lo que pasa en este plano. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una conciencia introvertida? Que no comparte con nadie, que tiene miedo al contacto con los demás, ¿sí o no? Que apenas habla, que tiene una gran timidez, etcétera. ¿Verdad que sí? Y puede ser una excelente persona, pero cuidado, no comparte con los demás. Bueno, sabéis que hay muchísimas tipologías, ¿no? Que si el síndrome de Asperger, el que no, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas. Pero todos son estados de conciencia, todos, absolutamente todos. ¿Qué pasa con otra persona que es profundamente extrovertida? Que todo lo dice, que todo lo habla y que acaba despertando auténticos odios en aquellas personas que son muy apocadas, muy introvertidas y que muchas veces tienen muchísimo miedo. ¿Por qué se critica tanto una persona extrovertida? Es que es muy banal, es muy superficial. Sí, es muy superficial, pero a ti te hace reír cada día con sus chanzas y sus ocurrencias. Tú consideras que eso es un error y esa persona lo que te está diciendo, porque el karma te lo ha puesto de compañero de trabajo, de hermano, de primo, de vecino, lo que te está diciendo es que tú te estás tomando la vida de una manera que es completamente errónea. Porque crees tener, esto se da mucho en el campo de la espiritualidad, hay gente que ni sonríe, ni te mira a la cara, porque dicen que son muy espirituales y en el fondo eso que tienen muchísimo miedo, nada más. Responden al arquetipo de Cáncer, que la conciencia está encerrada en su caparazón y que no quiere saber nada de los demás porque es muy espiritual. Yo os tengo que decir una y otra vez que eso es falso. Falso. Tal vez la persona que aparentemente no tenga demasiado bagaje espiritual, pero que cada día tiene ganas de vivir y de compartir esa experiencia, sea para nosotros un verdadero maestro. No estos que nos han hablado de manera solemne y amargada de los textos bíblicos, de la enseñanza esotérica. No, por Dios, esto no toca, no toca. Por eso la vida subjetiva no es lo mismo que vida introvertida. La vida subjetiva no tiene miedo de contactar con los demás. Lo que sucede que no va por la calle contando cosas que no tienen sentido. Se sienta a tomar un café, lee la prensa, le preguntas algo, esa persona está ahí. Mientras que hay otros que se declaran muy espirituales, y lo digo, y si alguien escucha esto, si se da por aludido, lo siento mucho, será su problema, no el mío, que le preguntas algo y bueno, es que yo con ciertas personas no hablo. Esto lo he escuchado de gente que viene aquí, Ojo, Y venía y a otros sitios, Ahora eso sí, la biblioteca llena de los libros de Blavatsky, de Leadbeater, del tibetano, de Vicente, me parece muy bien, pero no te han servido para nada, por lo tanto, quémalos. De esta conocemos mucha, de esta gente, es que soy muy espiritual y claro, yo hablar con gente que no tiene cultura, pues mira qué bien tú, ¿qué vamos a hacer? En fin, estamos para aprender. ¿Sigo? Que el recuerdo de las experiencias iniciáticas puede llegar sin dificultad alguna a su cerebro, ya que se ha establecido un perfecto equilibrio entre las razones de la mente y los sentimientos del corazón, y como consecuencia de ello existen una paz y una plenitud perfectas en la vida del iniciado. Tal es la culminación del Agni Yoga y tal es, por analogía, la conquista por derecho del plano búdico. Muy bien. Dice Vicente, hay que aclarar, no obstante, que este no es el carácter general que ha de aplicarse al iniciado, el hombre del cual sabemos tan poco. Hay excepciones que se escapan a la regla y ofrecen notables y distintas particularidades, es decir,
que hay iniciados que desde el primer momento saben lo que son y recuerdan perfectamente la experiencia iniciática y todos y cada uno de los hechos que en ella concurrieron. Podríamos hablar simplemente de una conciencia búdica de unidad que puede ser registrada en forma de recuerdo por la mente o que puede ser captada en forma de sentimiento de integridad por parte del corazón. Pero, en definitiva, el iniciado lo es por orden y merecimientos, y tanto si registra como no los acontecimientos iniciáticos en su vida personal. Su comportamiento social será siempre el de un perfecto servidor del plan y el de un verdadero colaborador de... No, lo corté yo. Hay que aclarar, no obstante, que este no es el carácter general que ha de aplicarse al iniciado. El hombre del cual sabemos tan poco. Hay excepciones donde podríamos hablar simplemente, pero en definitiva el iniciado lo es por orden y merecimientos, y tanto si registra como no los acontecimientos iniciáticos en su vida personal, su comportamiento social será siempre el de un perfecto servidor del plan y el de un verdadero colaborador de la jerarquía planetaria. Yo entiendo, el iniciado será por merecimientos, y por orden, ¿qué quiere decir? Merecimientos. Por orden y merecimientos. Claro, por merecimientos lo entiendo, pero por orden y... A ver, Si después del por orden y merecimientos. ¿Qué orden es este? Se puede referir al orden de las iniciaciones, se puede decir que ha seguido el patrón del séptimo rayo. El orden que la ha seguido, yo lo veo. Se recibe la iniciación porque la vida del discípulo va siguiendo un orden prefijado de acercamiento a la realidad más elevada que en ese momento toca. Nosotros, aunque digamos, vamos a ver, me estoy preparando para una iniciación, creo que va a ser la tercera, a lo mejor nos dan la segunda, porque es la que nos toca. Sin embargo, el hecho de actuar como si, lo que está haciendo es invocar unas energías y, por supuesto, un karma, que si lo llevamos a cabo de forma correcta, la prueba la pasamos. Igual nos creemos de que hemos pasado la tercera, pero en realidad nos han dado la segunda. Porque posiblemente nos encontremos más de una vez con algún compañero o compañera que la figura esta de este ser fantástico, emocionante, el logos planetario, pues como que no se acaba de ver. Si no, es que yo estuve en una reunión, era un montón de gente, se levantaron todos, me miraban, no sé qué historias, que me encontré muy bien, ¿y qué sucedió? ¿Me dieron la tercera o me dieron la segunda? A ver, porque él dice que hay iniciados que sí recuerdan perfectamente todo lo que sucedió. Vamos a ver. Igual nos podemos encontrar, porque el tibetano dice, se debería recordar. Y yo la pregunta que formulo es la siguiente: ¿no será que sería mejor, en todo caso, no recordar nada para poder estar imbuido plenamente por el estado iniciático? Porque si uno recuerda algo, una iniciación no es un purgante ni el tratamiento de la crema facial regeneradora al 1000%, no lo es, Es una implicación de un cetro, un reconocimiento de la logia y un trabajo que ya venías realizando, y que el resultado del diploma ha sido la iniciación. Pero claro, tú sabes que estás imbuido en tu trabajo que no te acuerdas para nada de esa experiencia. ¿Y para qué? Una visión más de las muchas que uno ha tenido. El caso de Vicente, explicando tan bien, tan claramente, el maestro no sé qué, a mí me hicieron sospechar en su momento, hace tiempo, que era alguien más elevado de lo que nos dijo. ¿Por qué? Sí, aceptamos la cuarta iniciación, de acuerdo, pero yo tengo que decir que tenía una quinta, al final, tuvo una quinta. Y me baso en ello de la manera tan clara que habla de Shambhala y de esa potestad que tenía de recordar todo los acontecimientos del día. Para él no había noche. Él se metía en la cama, el cuerpo descansaba, pero no perdía la conciencia. Le llamaba eso conciencia cósmica, es decir, era consciente dentro y fuera. Nosotros dentro, bueno, a ver, todos recordamos a veces sombras.
sombras, es decir, como un filtro de estos que difumina las imágenes. He estado con alguien, no sé qué hemos estado hablando, había fulanito, fulanita, sí, pero ¿qué hemos hecho? No nos acordamos, así de claro, no nos acordamos para nada. Él tenía esa potestad. ¿Por qué? Pues porque había trascendido todo eso y vivía la meta del Agni Yoga. Y esa meta del Agni Yoga, yo mucho me temo, o se tiene una quinta, o lo que él nos dejó no es así. Una quinta que supuestamente es la maestría, digo maestría, no quiere decir que por pasarla ya eres un Mahatma. Estás aprendiendo, y de hecho estás aprendiendo con tu propio maestro, que le estás ayudando a que él se descargue de cierta responsabilidad y te la den a ti. Te la darán a ti en la medida que demuestres que puedes hacerlo. Sí que es verdad que la quinta indica ya la captación total del arquetipo del yo superior, eso sí. Ya hemos quitado en la cuarta la potestad, pues la necesidad, de encarnar, eso ya se acabó. Pero tenemos que integrar muchas cosas. El patrón del ángel solar no se integra tan fácilmente. Estamos hablando de un arquetipo muy elevado. Y dicen que la quinta es de puro trámite. De puro trámite. Si te han dado en una encarnación la cuarta, años después te pueden dar la quinta, desencarnando. Si te han dado la tercera, te pueden dar la cuarta, desencarnando. Si te han dado la segunda, en una encarnación, te pueden dar la tercera, desencarnando. A la Bailey, cuando se iba a morir, el maestro la vino a buscar. ¿Para qué la vino a buscar una discípula? La vino a buscar para llevarla a la iniciación. El maestro te viene a buscar para llevarte a la iniciación. ¿Por qué? Porque es tu mentor espiritual. Él responde por ti, por lo tanto tú tienes que anular tu vida y consagrarla solamente al servicio. Bonito, ¿verdad? Oye, lo de no recordar puede ser por alguna razón kármica. Pues es una pérdida de tiempo. Y luego hay una cuestión de seguridad, sobre todo en la segunda, una cuestión de seguridad. Pensad que aunque nos den la iniciación, las arenas son movedizas todavía, ¿eh? Mientras estemos en el plano físico, es decir, quiere decir que necesitemos encarnar para evolucionar, no hay nada seguro. Por lo tanto, la verdadera puerta, ¿cuál es de liberación? La quinta iniciación, caramba. Es el número 5, la mente. Es todo eso, ahí empieza la vida. Y dices, caramba, pero ¿cómo es posible? Estos son deducciones de este estudiante, ¿eh? Y va basándome en reflexiones personales durante años y años y algunas experiencias que ya conocéis bastante y no vale la pena repetir. Entonces uno llega a la conclusión y dices, no, aquí hay algo que no me han contado, es que no me lo pueden contar. Él no podía contar quién era. Él no lo podía, lo que pasa es que él se largó varias veces, largó bastante, sobre la cuarta iniciación. Entonces dijeron, caramba, tanto hablar de la cuarta iniciación, claro. Y a unos cuantos les dijo, no os preocupéis porque yo, cuando sea maestro, estaréis en mi ashram. Esto me lo ha contado gente que lo ha oído, allí en Argentina. Por lo tanto, a ver, sabía muy bien lo que estaba diciendo. No es que se le fue a la cabeza, no, sabía muy bien. Y sobre todo, a mí lo que me ha hecho más sospechar, entre comillas, es este libro, ¿eh? Este libro que ya os conté la anécdota, cómo llegué yo a él después de una crisis de salud muy fuerte, y que lo leí, no me enteré de nada, no recordaba absolutamente nada, y lo que yo no entendí en aquel momento es que me estaba diciendo, nene, espabilate. Pero bueno, esto fue hace más de 30 años, ¿qué pasó? Y yo pues que no, y que no, y que no. Y mira que me lo dijo veces, no. Y cuando se dio la circunstancia de venir aquí otra vez, el libro estaba ahí, yo sabía que hablaba en términos de Agni Yoga, pero el libro no lo tocaba para nada. Y cuando el año pasado me tocó, una de las primeras revelaciones que hubo aquí, que os lo dije, yo capto la energía de un maestro. ¿Lo dejamos ya por aquí? ¿Nos vamos? Con el libro lo que pasa no es que no lo entiendas, es que bueno, a mí durante muchos años me ha pasado que no me acuerdo. O sea, eso es lo que he contado antes. Es lo que he contado antes. Cuando uno está en esa vivencia de armonía, de paz, armonía y plenitud, y está en grupo, lo que hace es que se produce un vacío en los éteres
y se hace una precipitación del búdico. Y eso hace que se revele la conciencia. A mí, si no hubiera sido por el trabajo aquí grupal y aquí en otros sitios de un tema como los rayos, el alma, la cualidad de la vida o los otros libros que hemos tocado, pues yo hubiera continuado estudiándolos, pero no hubiera podido hacer aflorar lo que ha aflorado después. Y eso lo sé yo porque me lo noto. A pesar de que tenga cualidades para hablar, eso ya hace muchos años que existe, por lo tanto no me preocupa. Pero sí que es verdad que esta comprensión sintética del tema no hubiera venido si no hubiera sido por la interacción con el grupo. Por eso siempre os he dicho, cuanto la pregunta sea más elevada, más profunda, y estemos más en silencio, la eclosión de conciencia será mejor. ¿Sí? Bien. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte.